Bueno, ahora sí los dejo con Verónica, quien será la primera expositora. Gracias, Verónica. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien, Úrsula? ¿Sí? Todo perfecto, sí. Perfecto. Bueno, yo quiero empezar con un video, si me permites. Vamos a ver si la tecnología me acompaña. Levantarse es un proceso. Comienza con un simple primer paso. Y según vamos saliendo de una situación sin precedentes, todos estamos dando los mismos pasos, ya sea de forma individual o colectiva, a medida que nos aventuramos a adoptar esta nueva normalidad. Estamos listos para el desafío. Confía que cada día avanzará, sin importar en qué lugar del planeta estés. Porque aunque venimos de diferentes lugares, todos y todas estamos en el mismo momento. Y en el camino necesitaremos ayuda de los equipos de servicio, chefs, técnicos y trabajadores de atención. Cada uno de ellos desempeña un papel en el camino para salvaguardar nuestras vidas y retomar nuestros estilos de vida, ayudándonos a todos y todas a volver a lo que amamos hacer. La forma en que vivimos, aprendemos, trabajamos, jugamos, pensamos o nos preocupamos, por un tiempo será diferente. Donde quiera que trabaje y haga lo que haga, Sodexo está listo para ayudarlo a crecer, con un enfoque minucioso y reflexivo, para crear entornos seguros y liderar una mano amiga. Desde reiniciar nuestro mundo de manera segura, hasta proteger a las personas y proporcionar alimentos saludables, comodidades para la vida, bienestar y transformar nuestros espacios. Cuidamos cada detalle para volver con confianza. Y siempre estamos ahí para escuchar, ofrecer consejos o simplemente estar el uno para el otro. Decimos RISE porque permite a las empresas, comunidades y personas experimentar las posibilidades de un mundo nuevo y positivo. Y cuando todos nos levantamos juntos, todo es posible. Levántate con confianza, con Sodexo. Bueno, yo quería empezar la presentación con este video, que la verdad resume bastante bien lo que somos como compañía. Permítanme solo un minuto que quiero activar bien el sonido para que quede para lo segundo que tengo para ustedes. Un segundo, por favor, solo confirmar. Ahora sí. Bueno, muy buenos días. Gracias a AVE, gracias a Mchan por esta invitación. Para nosotros como Sodexo es súper entusiasmado, estamos muy entusiasmados de poder compartir con ustedes cómo nos hemos adaptado a esta coyuntura. Ya vieron en el video, somos una empresa multinacional francesa, estamos en alrededor de 72 países a nivel mundial, y aquí en Perú tenemos todo un enfoque bastante potente en temas de responsabilidad social, con una asociación que acompaña las iniciativas de Sodexo. En Perú somos un poco más de 500 colaboradores a nivel nacional, y como pudieron ver en el video, brindamos servicios de alimentación, limpieza, hotelería, mantenimiento a distintos clientes en distintas industrias y obviamente en distintas localidades. Algo que ha sucedido para nosotros como compañía es que nuestros servicios, hacer servicios de primera necesidad, no pararon durante todo este tiempo de la pandemia. Entonces con el equipo tuvimos que ir definiendo y redefiniendo cómo poder estar cerca de nuestra gente con esta distancia que hoy nos obliga a tener este complejo momento de pandemia en el que estamos todos. Entonces, ¿cómo nos hemos adaptado a esta coyuntura? Yo he querido ordenar mi presentación en tres grandes ejes, los tres grandes pilares con los que hemos trabajado con el equipo de recursos humanos, la gestión para este momento. Toda la parte de cuidado, cómo hemos buscado motivar a nuestra gente y cómo hemos manejado la comunicación directa con cada una de las personas a nivel nacional. Cuando hablamos de cuidado, obviamente lo primero y no menor, y quizá lo más importante, era poder garantizar a nuestra gente todo un tema de prevención en las operaciones, teniendo en cuenta además que nuestra gente está expuesta permanentemente y todo el tiempo al virus, y es una realidad y hemos tenido que convivir con esa realidad. Entonces hemos trabajado muchos temas de prevención para ellos, muchos recordatorios, muchas piezas que más adelante les iré contando,
que han hecho que nuestro colaborador asuma una gran responsabilidad, no solamente por él como persona que trabaja, que sostiene una familia, sino por esa familia que tiene detrás, esa familia que lo espera día a día en su casa y que obviamente también quiere cuidar. Entonces, ahí el tema de prevención no ha sido menor. Obviamente, al igual que todas las empresas, el seguimiento médico y de calidad de vida ha sido muy, muy cercano. Ya a la fecha tenemos casi 1000 contagiados y no es un número menor considerando el volumen de colaboradores que tenemos. Entonces, sí hemos también hecho un traqueo y seguimos haciendo un traqueo muy cercano de cada uno de los casos y cómo nuestros compañeros van saliendo de alta, y si en alguna situación han tenido algo complicado que resolver, hemos estado para ellos, para poder acompañarlos durante todo el proceso. Aquí les dejo algunas piezas de lo que hemos trabajado en temas de comunicación. Como mencioné, nuestra gente se mueve a nivel nacional, entonces piezas, por ejemplo, como el tema de transporte público durante todo el periodo de cuarentena, es algo que hemos ido recordando. No solamente en piezas que ustedes dirán, bueno, a ver, ¿y cómo compartes una pieza de comunicación a alguien que está en campo? Nosotros manejamos un Facebook interno, el Sodexo Más para Ti, y a través de esa herramienta nos comunicamos con todos. Lo que también hemos trabajado muy de cerca con el equipo son WhatsApps permanentes. Y el mismo líder de equipo de que está en campo, que está en la operación per se, también publica estas piezas en los espacios de descanso que nuestros chicos tienen. Entonces hay piezas de cómo aprender a desechar los guantes y mascarillas. Nuestra gente obviamente no solamente usa la mascarilla como todos nosotros al salir, sino también hay todo un tema de salubridad no menor, que es el uso también de los guantes para la tarea que ellos realizan, ¿sí? Bueno, también de toda la situación que hemos vivido, algo que también se ha mencionado y que no es algo que debamos dejar de considerar, es este tema de salud mental, el temor que tenemos de ser contagiados y el temor de perder a algún familiar directo, el temor de estar expuestos a esta enfermedad. Hemos hecho también mucho trabajo de comunicación interna con nuestros equipos para tratar de darles un soporte cercano. Ya también algo que veíamos y se ha ido manejando durante todo este tiempo, siguiendo pues las normativas que el gobierno nos daba, era el tema del trabajo remoto prolongado, ¿sí? Nosotros tenemos un equipo, el staff directo, que es el que trabaja en la oficina principal, que está haciendo home office hace más de 100 días, como todos nosotros confinados en sus casas. Entonces empezamos a ver que también habían temas no menores de lumbares y demás. Además tenemos colaboradores que muestran índices de masa corporal más de 40 y se pone en riesgo también su salud a través de esta coyuntura. Y la coyuntura como tal ha hecho que nuestros propios colaboradores afronten esta nueva normalidad de distintas maneras, pero teníamos que encontrar un programa que nos ayudara a tener un paraguas completo. Y para ello es que hemos creado Estar Bien. Estar Bien es un programa de bienestar integral que maneja 3 grandes enfoques: el bienestar emocional, el tú como persona, tú como ser humano, tú como colaborador y miembro de la familia Sodexo, bienestar físico y un tema de alimentación saludable. Entonces, este es un programa que está teniendo mucha apertura de parte de nuestra gente, la gente está participando activamente y vemos que no solamente participan ellos como colaboradores de Sodexo, sino también sus familias. Y es que algo que también trabajamos muy de cerca con el equipo de recursos humanos, cada vez que lanzamos una iniciativa es pensar en el colaborador y la familia que tiene detrás. Otros temas que también vimos que eran importantes era cómo motivar a nuestra gente. Como les dije, nosotros manejamos un fanpage, el Sodexo Más para Ti, y empezamos a lanzar juegos, trivias, el playback Sodexo, graba tu video, cuéntanos cómo van las cosas por allá. Y no solamente en tu casa, sino en la operación, porque durante el momento en que inicia este proceso de cuarentena que el gobierno nos exige, nosotros teníamos mucha gente en las operaciones que no pudieron salir, que tenían quizá ya su cambio de guardia, pero que por la situación del confinamiento tuvieron que quedarse en las operaciones. Entonces, el trabajo que hicimos con Vanessa, que es la coordinadora de clima organizacional, fue estar cerca. ¿Qué hacemos para poder mantenerlos bien a ellos? Y también darles algunos espacios de liberar un poco de estrés, liberar esta preocupación lógica de estar lejos de sus familias y tener que seguir trabajando. Verónica. Entonces lanzamos trivias de Sodexo. ¿Sí? Perdona que te interrumpa, la presentación no se ve muy clara. Verónica. Uy, ay. Perdona que te interrumpa.
déjame dejar de compartir y volver a compartir si me permites y Creo probamos. que es la señal de internet. Sí. Sí, yo le cerré mi video justamente para evitarlo, pero permítanme, voy a volver a hacerlo. Gracias por avisarme. A ver, perdón, un segundo, sí. Que algo creo que está fallando por acá y que pueda ser lo que... ¿Ahí se ve mejor? ¿Sí? ¿Mejoró en algo, Úrsula? Me parece que la veo igual. Qué pena. Permíteme, me cambio de router de internet, creo que es lo que se me podría ocurrir. Lamentablemente, esta es la hora de colegio y tengo dos niños que obviamente están conectados aquí y quizá eso es. Dame 2 segundos, por favor. Claro Qué pena. sí. A ver, aquí estoy de vuelta. Permítanme, yo vuelvo a compartir y por favor, Úrsula, tú me ayudas confirmando que esta vez, ojalá, que se vea mejor la presentación. Me parece que sí. ¿Sí? Ahora sí, Ah, lo máximo. Qué bueno, gracias por avisarme. Bueno, como les contaba, estas son un poco de las iniciativas con las que hemos buscado motivar a nuestra gente. Trivia Sodexo, Playback Sodexo, el TIC de Sodexo. Pensábamos en los chicos que estaban en casa y decíamos, ok, ¿qué opciones de repente culturales podemos darles? Entonces también trabajábamos la difusión de recorrer museos de manera virtual y, bueno, poco más. Aquí algunas piezas de cómo nuestra gente participó del Playback Sodexo. De hecho, este es un video, ya no quiero tampoco llenarlos de tantos videos. Pero sí, para mí era importante poder compartirles también esta información. Y algunas piezas para que se hagan una idea de lo que estamos haciendo aquí en Sodexo. Gestión de comunicación. Lo hablamos mucho, toda la gente nos pregunta, y creo que ese es el gran key del asunto de estar gestionando recursos humanos en este momento, y era mantener a nuestra gente comunicada, que la gente supiera y entendiera, por ejemplo, todas estas disposiciones del gobierno, ¿no? El gobierno empezó a sacar un montón de disposiciones y, ok, la gente nos decía, ¿nos lo pueden poner en fácil, por favor? Entonces, igual con el equipo de clima organizacional, trabajamos piezas que explicaban cada uno de las disposiciones del gobierno e información de procesos de salud, cómo hacer tus trámites de manera virtual. Algo que también lanzamos a las semanas nomás de iniciado el periodo de cuarentena fue la línea activa de Sodexo. Esta es una línea que es atendida por personas de liderazgo directo de recursos humanos. De hecho, es un canal que nos permite estar cerca de nuestra gente a través de una llamada telefónica. ¿Qué sucede? Que mucha gente tenía incertidumbre, no solamente de cuándo vuelvo a mi casa, ¿no? Era un poco la gran pregunta, porque la gente estaba movilizada en las operaciones, o quizá me puedes ayudar a hacer el trámite de la AFP, quiero entenderlo de la CTS. Entonces empezamos a trabajar con 4 teléfonos directos, que eran líderes del equipo de recursos humanos, que además de sus tareas regulares, atendían esa línea de escucha. Línea que hoy la hemos llamado la línea activa, porque hemos visto que ha tenido un excelente impacto para nuestra gente y hemos decidido dejarla como parte de nuestros canales de comunicación también. Otra iniciativa que lanzamos ha sido el Conectados Podemos Más. Empezamos a crear redes de colaboración y de enseñanza con expertos de nuestros equipos, ¿sí? Por ejemplo, en esta situación en la que todos estamos pendientes de qué decisión es la más correcta en temas de inversión, en temas financieros, cómo manejo mis finanzas personales, le pedimos a Juan Montoya, nuestro director financiero, que nos diera una charla y nos explicara cuáles eran estas oportunidades que teníamos y cuáles eran los riesgos en los que podíamos estar incurriendo en caso tomáramos una decisión financiera en este momento de pandemia.
Todo esto fueron webinars, se difundieron a través de Sodexo Más para Ti, y luego lo que hicimos fueron ronda de preguntas, y Juan pues se dio el trabajo de poder acompañarnos en una noche respondiendo pues las preguntas de todos los participantes. Portavoces Sodexo es una iniciativa que también nace para poder crear nexos directos con nuestros colaboradores y que sean ellos voceros de recursos humanos en las operaciones. Ustedes dirán, ya, pero ¿no tienes un líder que pueda difundir la información? Sí, por supuesto, tengo un líder que difunde la información, pero siempre es rico e interesante para nosotros como recursos humanos tener voceros con quienes podamos interactuar y a quienes podamos presentarle quizá iniciativas y que ellos nos den feedback directo. Hoy esto ya es una realidad, tenemos portavoces Sodexo en todas nuestras operaciones y estamos súper contentos porque están ellos súper entusiasmados de lo que pueden compartirnos y de cómo se sienten felices y orgullosos de formar parte de portavoces Sodexo también. Y yo quise dejar esta iniciativa para el cierre de mi presentación. Quiero contarles que con el equipo de clima organizacional y de recursos humanos en general, hemos lanzado una app, el app Kaiku Sodexo. De hecho, la palabra Kaiku significa somos, entonces es Somos Sodexo. Y dentro de esta app tenemos una serie de temas para que el colaborador pueda traquear su proceso. No quiero ascender, quiero cambiarme de operación, necesito este tipo de información y demás. Pero lo que hicimos buscando entretener a nuestra gente es crear una radio. Esta no es una emisora que escuchas por la radio convencional del auto o de repente en la casa. Esta es una radio que es un desarrollo interno, que la hemos trabajado con el equipo y a través de la cual nuestra gente puede enviar saludos, puede además pedir canciones, y hemos generado un espacio de entretenimiento y comunicación que se lanza 3 veces a la semana, al final de la jornada, 8 de la noche, porque es a la hora en la que se van cerrando los servicios y nuestra gente va también teniendo sus momentos de descanso, ¿sí? Yo quise ponerlo, ojalá que funcione, voy a bajar igual un poco el volumen de mi audio, quería dejarle algunos audios para que se hagan una idea de lo que es Radio Kaiku. Eso es lo que tengo para ustedes esta mañana, espero que les haya gustado las iniciativas que he compartido, y le doy pase a Úrsula. Gracias. Gracias, Verónica. Esperamos que Cintia empiece su exposición. Cintia, el audio, tienes que encender el micrófono, no se te escucha. Sí, qué tonta, perdón. Gracias Úrsula por la invitación. Un placer poder estar aquí y un gusto poder acompañarlos en esta mañana de compartir buenas prácticas. Vero, súper buena la presentación. Ya he anotado algunas cosas para poder copiarlas o replicarlas. Y para eso justamente son estos espacios. Así es que voy a presentar la parte que me toca, que es Manpower Group. Permítanme un segundito que voy a compartir la presentación. Y ya estamos. Úrsula, ¿me confirma si se ve, por favor? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Nuevamente, muy buenos días. Mi nombre es Cintia Sánchez, yo soy directora de People and Culture para Perú y Chile en Manpower Group. El día de hoy voy a compartir con ustedes todo lo que hicimos como organización a raíz de este proceso que el día de hoy nos acompaña lastimosamente, que es la pandemia a nivel global, y específicamente el tema de los contagios por COVID. Entonces, un poco antes de enmarcarnos en eso en específico, les cuento un poco de la compañía. Somos Manpower Group como marca paraguas y tenemos 3 marcas que trabajamos a nivel nacional y global. Talent Solution, Experis y Manpower. ¿Qué es lo que hacemos como compañía? Y de hecho, explicar un poco qué es lo que hace Manpower eso podría ser algo denso, porque tenemos y trabajamos para diferentes servicios a nivel nacional y a nivel global. Manpower Group es una empresa que trabaja con el talento de las personas. Y si hablamos del talento de las personas, que es el motor que mueve las organizaciones, nosotros nos apalancamos de esto para acompañar a nuestros clientes a cumplir los objetivos que cada uno de ellos tiene. Vamos desde procesos de reclutamiento a selección, evaluaciones de clima, manejo y desarrollo de las organizaciones, procesos productivos, procesos de servicios, entre otros. Entonces, lo que nosotros hacemos es ponemos gente talentosa al servicio de nuestros clientes y los ayudamos a cumplir los objetivos que tienen, bajo nuestros 3 valores principales de la organización.
que son gente, que ya lo que habíamos comentado, conocimiento e innovación. Entonces, esto es lo que hacemos como compañía, alineado siempre al propósito, que es transformar vidas. Transformar vidas como ver independientes a las personas, hablando de... creo que hay un micrófono que no está muteado. Después de eso, lo que hablábamos, y para explicarles un poco cuál es la presencia de la organización a nivel mundial, tenemos más de 70 años de experiencia, estamos en más de 82 países, tenemos más de 3.500 oficinas y tenemos más de 400.000 clientes. Somos una empresa transnacional americana, nuestro headquarter está en Estados Unidos, específicamente en Milwaukee, pero trabajamos en diferentes países alrededor del mundo. En Perú, el día de hoy, justo hoy, cumplimos 24 años, estamos desde el 96 con operaciones en Perú, en Lima y en provincias. Tenemos 11 oficinas en 8 ciudades y tenemos una operación alrededor nacional. Independientemente de las oficinas, tenemos presencia en cada una de nuestras provincias y tenemos a la fecha más de 7.000 colaboradores y colaboradoras en la organización. Ese es un poco el globo y el gran marco de lo que es como compañía. Y ahora entramos de lleno al proceso que nos toca conversar. Y yo lo he dividido, para que sea un poco claro, cuáles han sido nuestras fases dentro de este proceso, porque trabajamos desde antes, trabajamos en el proceso de la cuarentena con ciertas actividades y ahora estamos trabajando en el retorno seguro. Antes de empezar, para mí es importante comentarles dos cosas interesantes de definición de colaboradores en la compañía para que sepan un poco cómo nos enmarcamos. Y al igual que Verónica, nosotros tenemos dos tipos de colaboradores. El colaborador staff, que trabaja propiamente para la organización, y nuestros asociados, que son colaboradores que trabajan en la compañía, pero atienden servicios a nuestros clientes. Entonces, efectivamente, nosotros nunca paramos como organización, porque a la interna, nuestro staff debió seguir trabajando de manera remota para asegurar que nuestros trabajadores asociados o colaboradores asociados que trabajan en la parte de servicios esenciales, salud, supermercados, medicina, entre otros, tenga que seguir atendiendo de manera continua, velando siempre por la seguridad. Con lo cual, estos dos focos, trabajadores en vía remota o trabajadores en campo, fueron los que nos marcaron estas dos vías de dirección para manejar el tema de la experiencia y sobre todo la seguridad de cada uno de ellos y ellas. Entonces les empiezo a contar un poco qué hicimos en el antes del estado de emergencia y qué acciones tuvimos. Algunas de las acciones implementadas que para nosotros fue importante es, nosotros contábamos con un plan de continuidad del negocio, pero ese plan de continuidad del negocio abarcaba procesos como por ejemplo desastres naturales, problemas políticos, entre otros. Nuestro plan de continuidad de negocios no había contemplado hasta ese momento, estamos hablando de enero de este año, no habíamos contemplado el hecho de una pandemia. De verdad que no se nos había ocurrido y seguramente muchos de nosotros como organización dentro de nuestro plan de continuidad hasta antes del COVID no lo teníamos. Y efectivamente todo el primer Q del año nos dedicamos a actualizar este plan y este protocolo de continuidad del negocio. Luego creamos un comité de COVID que fue liderado por los gerentes de primera línea, obviamente el CEO de la organización y algunos líderes y colaboradores que nos ayudaron como brazos articulados para seguir y asegurar la continuidad del negocio, velando siempre por el bienestar de nuestros colaboradores y el equipo. Para finalmente plantear una salida paulatina en este proceso. De hecho, como ustedes bien saben, el anuncio del aislamiento social o la cuarentena fue dado un domingo por la noche y nosotros, justamente una semana antes, estábamos programando esta salida paulatina y de pronto el domingo, de golpe, nos mandaron al 100% de colaboradores a nuestras casas, quedando solamente colaboradores del sector esencial. Entonces, esto fue un poco lo que hicimos y en la comunicación interna, ya desde enero empezamos a explicar a nuestro equipo qué era el COVID. De pronto, de la poca información que teníamos en ese momento, era cuáles eran los síntomas, cómo se transmite, qué cuidados deberíamos de tener. Y ya en marzo empezamos con un foco muy importante en temas de comunicación
sobre qué es, no hay que alarmarnos ni entrar en pánico, simplemente hay que protegernos a nosotros y a nuestras familias. ¿Cómo hacer para protegernos? Lavarnos las manos, usar el cubrebocas, cuidar el distanciamiento social, a quién llamar si es que efectivamente creo que tengo alguno de los síntomas. Nuevos saludos. Efectivamente también lo que hicimos en marzo fue decir, ya no vamos a saludarnos como Latinoamérica y en general Perú, siendo muy cariñosos todos nosotros, de abrazarnos o darnos un beso, sino que efectivamente lo que hicimos fue generar diferentes tipos de saludos que nos hacían, aún separados, estar conectados. Luego de eso hablamos de nuevamente a quién llamar y cuáles eran los síntomas de alarma que deberíamos de tener. Además de eso, creo que hubieron dos campañas bien importantes en este proceso antes del aislamiento social, que hicimos con nuestros equipos. La primera fue para las personas que convivían o vivían en casas con adultos mayores o personas vulnerables por temas de obesidad, por temas de edad o lo que fuera, que han sido vulnerables, están catalogados dentro de una población vulnerable. A estos colaboradores les dábamos la opción de, antes incluso de la cuarentena, poder trabajar vía remota en sus casas. Y además de eso, como ustedes bien saben, lo que sucedió es que días antes de tener la cuarentena ya declarada, lo que se hizo fue que se cancelaron la asistencia a los colegios y se dio paso al tema del homeschool o educación virtual. Entonces, efectivamente, al cerrar cunas, nidos o colegios, no necesariamente todos los padres y las madres tenemos la suerte de tener un acompañante que nos ayude con la crianza o el cuidado de nuestros hijos o hijas. Entonces, a estas personas que efectivamente también tuvieron problemas o inconvenientes con el tema del cuidado y la protección de sus pequeños, lo que les hicimos es que trabajen de manera remota también en sus casas, antes del proceso de la cuarentena. Y luego de eso, ya cuando estábamos preparados para saltar de manera paulatina y un porcentaje importante ir a sus casas a trabajar de manera remota, nos llegó el domingo. El domingo famoso, 15 de marzo, que por la noche el presidente dio un mensaje a la nación y generó el aislamiento social obligatorio o la cuarentena que hemos ya pasado a otra etapa el día de hoy. Entonces, con más de 24 años en la organización o cumpliendo 24 años de la organización, como muchas de las organizaciones en las que ustedes pertenecen, nos tocó enfrentar una crisis donde básicamente la economía en diferentes sectores tuvo que parar. En nuestro caso, como les comenté, no paramos, pero dejamos nuestra casa, nuestro segundo hogar, y así quedaron nuestras oficinas completamente vacías y le dimos paso a una nueva experiencia, al que cada uno de nuestros colaboradores que iba a trabajar de manera remota, el día de hoy pasaron a sus viviendas. Y con ello también generamos microclimas, porque cada hogar el día de hoy es un microclima laboral. Y tenemos que asegurarnos de que esta experiencia traspase las fronteras, o las distancias, o los distritos, o las provincias. Pero por otro lado también dimos pase al acompañamiento de las personas que seguían trabajando en campo. Así que con más de 24 años nos fuimos a nuestras casas, en su mayoría de las personas o colaboradores que trabajamos en la compañía, y le dimos paso a esta nueva normalidad. ¿Qué pasó durante el estado de emergencia? Nos tocó replantearnos un montón de cosas, y hasta el día de hoy nos las seguimos replanteando. Tampoco es que creo que el día de hoy ninguna organización tiene la brújula o la pepita hora perfecta para entender cuál es el camino correcto y nos va a asegurar el bienestar o en general el cumplimiento de nuestros objetivos. Creo que estamos aprendiendo en el camino, pero nos tocó como compañía replantear nuestra estrategia. Y ya no solamente ver a los colaboradores, sino también a las familias y a sus viviendas como parte del clima de la compañía. Pero también nos generó diferenciar estos dos colaboradores que ya les había comentado al inicio. Los colaboradores que trabajaban de manera remota y los colaboradores que iban a seguir yendo a campo, porque efectivamente nos ayudaban a nuestros clientes en la parte de servicios esenciales. Entonces estos dos colaboradores iban a tener un trato diferenciado y iban a tener un acompañamiento además importante dentro de este proceso. Porque para nosotros, los que nos quedamos en casa y para los que salieron al campo, nuestras experiencias y nuestras necesidades son completamente diferentes y nuestras emociones también. Entonces estos dos grandes grupos de personas tuvieron que enfocarse en diferentes vías.
Y es así que empezamos a abordar la estrategia de la organización hablando de gestión de talento, people and culture o recursos humanos, como lo podemos llamar. Y aquí es importante, antes de entrar a hablarles de las pilares que tenemos el día de hoy, es comentarles un poco por qué lo pensamos así. Y de hecho empezamos a replantearnos el employee experience de nuestros colaboradores. Y efectivamente, si hablamos del employee experience, muchas veces, o un gran porcentaje de esta experiencia está basada en espacios físicos, en beneficios que le podríamos dar dentro de las organizaciones. El día de hoy ya no existían estos espacios físicos, ya no existía cómo dar estos beneficios. Entonces, este employee experience debía cambiar. Y al replantearnos este cambio, nos dimos cuenta de que habían 4 pilares importantísimos que debíamos de considerar para asegurar que la experiencia que tiene cada uno de nuestros colaboradores en sus diferentes tipos, que además está mezclada con emociones y percepciones que cada uno siente, deberían de tener 4 pilares. El primero, e importantísimo, era el tema de la seguridad y salud ocupacional. ¿Por qué? Porque como ya les comenté, teníamos 2 colaboradores, los que se iban a campo y los que se quedaban en trabajo remoto. Esta seguridad y salud era importante porque debíamos asegurar que cada una de las personas de nuestro equipo se sientan seguras y se sientan que la compañía los respaldaba y les brindaba todas las posibilidades de cuidado que estaban a nuestro alcance. La segunda era el bienestar, pero ya no solo de la persona como colaborador de la organización, sino, si escuchan la bulla, es mi hijito de 3 años, perdón, ya no solamente como persona, sino también a las familias que vivían con estas personas, que podían ser nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros padres, nuestros hermanos. Hay personas que viven solas, que también es un microclima y también hay que atenderlo. Entonces, este bienestar de persona y familia era importante, pero sumado como cada microclima, porque el día de hoy cada una de las casas en las cuales vivimos se transformó en un microclima organizacional, y eso también es importante de entenderlo, y asegurar el bienestar de la persona y la familia de nuestros colaboradores que seguían en campo. El tercero, y no menos importante, es el tema del liderazgo, asegurándonos de que este liderazgo sea oportuno, que sea empático, porque además tenía que entender y tiene que entender hoy que las experiencias de cada uno de nosotros no es la misma. Por ejemplo, yo tengo un hijo que justo les acaba de comentar de él, pero estaba gritando y se estaba riendo. Es que yo tengo un hijo de 3 años, con lo cual mi hijo no es autónomo y necesita que lo atendamos, que lo acompañemos al baño, que coma, etcétera, etcétera. Con lo cual también me va a demandar un tiempo dentro de mi horario de trabajo para poderlo atender. Como algunas personas que tienen hijos en etapa escolar y están haciendo homeschool, como algunas otras que tienen hijos o hijas en la etapa universitaria, como personas que viven solas o como personas que efectivamente atienden o cuidan de personas mayores en sus casas. Entonces este liderazgo tiene que ser completamente empático para entender cada una de las realidades que tenemos el día de hoy, que son completamente diferentes, y ver de qué manera aseguramos el cumplimiento de nuestros objetivos sin descuidar la familia y este gran microclima que el día de hoy son las casas de cada uno de nosotros o de nuestros colaboradores en campo. Pero además tiene que ser un liderazgo de confianza bidireccional, porque es la confianza hacia el equipo, porque el día de hoy va a trabajar de manera autónoma y empoderada, pero también confianza genuina hacia el líder, de lo que la comunicación que está brindando es la correcta y que le crees, porque efectivamente estás comprometido con él. Y el cuarto pilar, que para mí el día de hoy, como bien decía Verónica, es la pepita de oro del área, es la comunicación interna y también la externa. Porque la comunicación interna nos va a asegurar que aún a la distancia estemos. Y no estoy hablando solamente de comunicación interna, hablando de correos. Tenemos diferentes canales como organización que nos sirven para esta comunicación y romper estas barreras. Estamos hablando de correos, de redes profesionales. Nosotros tenemos y trabajamos con Microsoft, por lo cual tenemos el Yammer, que es como nuestro Facebook profesional, y ahí se publican y se comentan un montón de actividades que se realizan. Utilizamos mucho los celulares, las WhatsApps, las listas de difusión, que el día de hoy nos ayudan a estar en contacto. Manejamos temas de Spotify y listas de música también para los colaboradores.
en diferentes momentos y específicos para cada una de las etapas. Así es que estos 4 pilares nos ayudaron en este proceso para asegurar que la experiencia de cada uno de nuestros colaboradores en estas 2 diferentes vías que yo les comenté sean las adecuadas e intentemos estar siempre, que esa creo que es la palabra principal, estar para cada uno de ellos. Ya hablándoles un poco en temas de seguridad y salud, lo que hicimos fue desarrollar protocolos y procedimientos de COVID durante el proceso y trabajamos en 3 frentes importantes porque tenemos 3 sectores económicos diferentes. Bueno, el trabajo remoto, que es la compañía que se quedaba en casa, los colaboradores que iban a trabajar y se mantenían trabajando en campo durante el tema del aislamiento social, que era el sector de industrial y minería, y la parte del sector de trade marketing, que también trabajamos y atendemos con ellos. Estos protocolos, hasta el día de hoy, son protocolos vivos, porque siguen cambiando con el tiempo. Cambiando porque cambian las regulaciones, las leyes, los decretos, porque efectivamente hay cosas que se van descubriendo y aprendiendo en el proceso, con lo cual esos procesos son procesos y protocolos vivos, que los vamos adecuando y mejorando para la seguridad y salvaguardar lo más importante, que es la vida de cada uno de nuestros colaboradores y sus familiares. ¿Y en qué se basaban estos protocolos? Es efectivamente en la entrega de EPPs correcta para diferentes tipos de trabajo, en la definición de las pruebas rápidas para qué equipos y grupos iban, qué canales de reportes de sintomatología vamos a tener con el equipo de seguridad y cómo íbamos a atender a los colaboradores con COVID y a sus familiares con COVID, que también los hemos atendido. Pasos que hemos aprendido en el camino que ya les comentaba era, por ejemplo, cuando suben los chicos y las chicas a campamentos mineros, cada uno de ellos tiene un mismo número donde se va a sentar y va a hacer su asiento en todo el proceso del traslado. Y no se pueden intercambiar de asientos, estamos cuidando los espacios, les estamos dando colorimetrías cuando les entregamos EPPs para que efectivamente nosotros sepamos que están utilizando y están limpiando o desinfectando de manera correcta estos equipos. Entonces, todas estas cosas las venimos aprendiendo en el día a día y creo que es importante entender que al trabajar con diferentes sectores, de hecho hemos adquirido un know-how importante del manejo del proceso de COVID hacia nuestros colaboradores. Hicimos también temas de comunicación interna claramente y nos apoyamos mucho en el microlearning, porque el microlearning nos ayudaba a llegar a personas por correo electrónico, pero también a nuestros asociados que no tienen correo electrónico porque trabajan en campo, les enviábamos estos videos pequeñitos por celular, porque duran menos de 1 minuto, pero nos ayudan a dar la información correcta y específica. En este caso era un microlearning de desinfección, los acompañamos siempre enviándoles protocolos de salida de casa, de entrada de casa, de cuánto dura el virus, en diferentes tipos de insumos como plástico, papelería, guantes, etcétera. También acompañamos, y esto fue muy rico porque hicimos microlearning de pausas activas con el equipo de seguridad y salud, y también incluimos a las familiares de estas personas haciendo los videos, porque efectivamente también convivimos con otras personas y efectivamente el estrés o la ansiedad o la incertidumbre también es una invitación a acompañarnos en nuestro proceso de pausas activas, así que cada uno de ellos también filmó con alguno de sus familiares estos temas. Algo muy importante que tocamos y hemos abordado hace un mes atrás es el proceso estigma, y es trabajar contra esto. Que valgan verdades, son sesgos que tenemos en nuestras cabezas, que no necesariamente son los correctos, y lamentablemente en algunas situaciones estigmatizamos ciertos procesos. Y había personas que las estigmatizábamos, y si tenían COVID no queríamos estar cerca de ellas, o hablábamos mal, o no pronunciábamos las palabras adecuadas, o no sé si en algún momento escucharon alguna noticia que hablaban de que en algunos edificios a los enfermeros, a los doctores les decían, bueno, te tienes que mudar, porque como atiendes COVID puedes traer el virus a las viviendas. Entonces, estos procesos de sesgos que nosotros manejamos en nuestro interior, también era importante reconocerlos y desmitificarlos, con lo cual hicimos una campaña importante de estigmatización social, les explicamos cuáles eran las frases que debíamos utilizar y cuáles no, por ejemplo, el hablar del famoso virus chino, y estamos estigmatizando a un país en específico, cuando efectivamente sí se produjo ahí, pero no lo produjeron ellos. Entonces, este proceso de estigmatización social nos parecía importante, esta desmitificación. En bienestar social nos abocamos mucho en el tema de las emociones y el acompañamiento de la persona y sus familias.
nuestro equipo de bienestar social y trabajadoras sociales llamaban a nuestro staff y a nuestros colaboradores asociados para ver cómo estaban, pero no solamente ellos, sino sus familias, porque los acompañábamos en el proceso. Si había alguna persona que podía tener una sintomatología que nos hacía presumir que tenía COVID, los acompañábamos también en el proceso y en este acompañamiento. Hicimos esto que nos pareció súper interesante porque también hablaba de temas de emociones y era activar una línea Power Coaching. Tenemos coach certificados que acompañan al equipo en este proceso, y si alguna persona tenía una emoción que deseaba compartir, pues podía inscribirse y tenían sesiones gratuitas de coach, con coach. Además de eso, lo que manejamos era temas de prevención de violencia familiar, cómo detectarlo, y si tú sentías o eras vulnerable de este proceso, también te dábamos las alternativas de cómo denunciarlo y cómo acompañarte como organización, y tips también de crianza positiva, porque efectivamente, si siempre hablamos del equilibrio entre vida personal y profesional, pues el día de hoy es un gran reto, ¿no? Porque trabajamos y tenemos pequeños, o personas mayores, o mascotas que requieren nuestra atención también. Entonces estos temas de crianza, de alimentación inclusive nos acompañan en todo el camino. Tenemos transmisiones en vivo con el Dr. Power, que son médicos ocupacionales de la organización, para hablar sobre temas y dudas sobre el COVID. Tenemos información relevante en general sobre lo que hablaba Verónica, de temas de actualizaciones, vida saludable o decretos legislativos que cambian y se modifican, y se los transparentábamos a nuestros colaboradores. Y dos cosas que a nosotros nos han funcionado súper bien, que les quiero mostrar, son esta de acá, un video Esta es la tarjeta virtual, que efectivamente tampoco es innegable que tenemos personas que lamentablemente han sido positivos para COVID, y lo que estamos haciendo es, cuando tenemos una persona que ya tiene el diagnóstico de positivo para COVID, les enviamos esta arte de estamos contigo y te estamos acompañando en el proceso. Y cuando se recuperan, lo que hacemos es enviarles esto. Como ven, son dos videos bien pequeñitos, perdón. Como ven, son dos videos bien pequeñitos, pero nos sirven muchísimo. Y no saben lo agradecidos y lo contentos que están los equipos cuando, aún en una etapa difícil, porque claramente el ser positivo para COVID tampoco es que sea agradable, es complicado. Pero recibir este acompañamiento, recibir mensajes de la compañía que está contigo,
creo que ha sido algo que ha marcado la empatía y la confianza y reafirmar estos lazos motivacionales que son tan importantes en este momento. Hemos tenido programas y tips de información sobre temas de home office, teletrabajo, informaciones sobre temas y decretos que cambian dentro del proceso de esta cuarentena, que también han sido comunicados. Y también tuvimos que cambiar y redefinir temas en bienestar, como por ejemplo las celebraciones de cumpleaños. Y el día de hoy hacemos una celebración al mes, donde hacemos un montón de actividades lúdicas con los cumpleañeros. Y efectivamente, además de eso, que la llamamos Power Celebration 2.0, porque hacemos actividades gamificadas o de vía virtual, y además les enviamos hoy también. Del tiempo lo voy a avanzar, pero son parte de las cosas que estamos utilizando y aprovechando muchísimo la tecnología y todas las herramientas que tenemos a la mano para, aún a la distancia, estar cercanos. Lo que les hablaba en temas de liderazgo, siempre es importante tener esta cercanía de los líderes hacia el equipo. Tenemos mensajes globales, este es nuestro CEO global, Jonas Prising, que nos envía de manera continua algunas comunicaciones. También enviamos, como somos una compañía de recursos humanos, hacemos muchos estudios sobre el tema. Entonces, efectivamente, también enviamos a nuestros líderes estos estudios para que se mantengan actualizados, pero también se mantengan actualizados en su propia marca personal, y estos estudios también las puedan decantar hacia sus diferentes redes profesionales. Además de eso, los convertimos ya no solamente en líderes, sino en líderes influencers. Y en todas nuestras comunicaciones aparecen de diferentes maneras, en tomas fotográficas, hacen videos que no necesariamente tengan que ver con actividades profesionales, pero por ejemplo hicimos un video con la directora de Rain Management, y ella nos ayudaba y nos enseñaba cómo cuidar orquídeas. Hay otros, por ejemplo, que hacen parrillas o ayudan a cocinar o ayudan a hacer ejercicios en casa. En mi caso todavía no he logrado, pero me toca grabar temas de juegos de mesa. Entonces, efectivamente estamos trasladando esta cercanía y volviéndonos más personas, ¿no? Para que este contacto sea mucho más cercano y fluido. Y también los hemos vuelto los líderes de diferentes eventos. Esto fue el Día del Padre, que cada uno de los líderes preparó con los equipos pizzas. Y empezamos a hablar de cómo esta cuarentena la han vivido como padres, ¿no? ¿Qué ha cambiado en esta paternidad? Y fue un espacio muy rico de integración. Les enviamos a través de una lista de difusión mensajes importantes sobre temas de liderazgo y cómo liderar en esta nueva era por medio de nuestra lista de difusión que se llama Digital Leader. Y también les hemos creado stickers para estar más cercanos por medio de WhatsApp, para que ellos a su vez a sus equipos los trasladen y refuercen el tema de la cultura de cuidado sobre y prevención de COVID. Capacitaciones en general, en comunicaciones internas, desde el inicio les explicamos que nos íbamos a quedar en casa desde el trabajo remoto. Otra comunicación diferente fue para las personas que seguían en campo, y esto fue importantísimo hacia la interna y la externa, que seguimos dando las gracias hasta hoy y por siempre, sobre todas las personas que el día de hoy son nuestra primera línea de batalla, así como los médicos, las policías, los enfermeros y enfermeras son la línea de batalla a nivel sociedad. Para nosotros la primera línea de batalla eran los chicos y las chicas que trabajaban en campo. Por lo tanto, también era importante visibilizarlos. Hemos hecho celebraciones en línea para estar más cerca, y mantenemos las fechas importantes. Este mes, por ejemplo, es el mes patrio, con lo cual hemos invitado a cada uno de nuestros colaboradores y colaboradoras a ponerse la camiseta y decir por qué estás orgulloso de ser peruano. Y nos ha funcionado muy bien, nos funciona súper bien. Actividades a nivel Latinoamérica que también manejamos. Pero acá hay una cosa importante, que de pronto dijimos, lo estamos haciendo bien, y siempre nos preguntamos esto. Y cuando nos preguntamos esto,
a mí me quedaba una duda y siempre lo conversaba con el equipo, es, lo estamos haciendo bien, pero creo que nos falta algo. Y creo que es un poco englobar el proceso. Así es que de pronto tuvimos una actividad de lluvia de ideas con el grupo de recursos y otras áreas adicionales, y creamos el programa Me Importa Manpower Group. Y el programa Me Importa Manpower Group es un programa paraguas que engloba 4 partes: la parte de cuidarme, transformar vida, mi talento y comunicarme. Y todo lo referente al trabajo remoto, al trabajo en campo, a raíz del proceso del coronavirus, tiene que ir difundido a través de este gran paraguas, de este programa. Y así se generaron diversas actividades, pero ya orientadas a este paraguas. Así nuestros colaboradores identificaban de manera clara cuáles eran estas actividades y cuáles eran las que seguían de rutina en forma organizacional. Y luego viene nuestro proceso de retorno, que estamos en este camino, y ya para finalizar les quiero mostrar mi video. We're all going to have a first day back. Back to work. Back to school. Back to morning commutes and packed lunches and to-go coffee. But this first day will mean different things to different people, happen at different times and under different circumstances. To some, that first day will mean everything. It's the rebirth of a routine, an outlet, a structure for the day, and the steady paycheck that supports their family. To others, it's learning how to work in ways that look very different from the past, carefully and cautiously stepping into the future. On that first day back, and the ones that will follow, we all must work together to ensure our return feels safe, right, and welcomed. Because when the machines power back up and the hum of the workforce returns, together we're doing more than just turning the lights back on. We're turning lives back on. Este video es súper emotivo. De hecho, un poco cuando lo vimos la primera vez, es difícil, ¿no? Es difícil pensar que efectivamente muchos de nosotros paramos nuestras vidas o nuestra rutina en general. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que esto sea orgánico dentro del proceso, teniendo en cuenta 2 cosas importantes para nosotros. El programa de retorno a las oficinas, en los casos de las personas que se quedaron vía trabajo remoto, se llama Smart Restart, buscando siempre el tema de la seguridad y la salud de nuestros colaboradores, pero con un enfoque claro en que las personas son primero, el people first. Entonces, estas 2 grandes cosas, estas 2 grandes frases para nosotros son la brújula de camino a cómo vamos a trabajar nuestro retorno. Hemos trabajado protocolos de retorno a oficinas con los siguientes pasos, como encuestas y definición del personal crítico que va a volver en diferentes fases. ¿Cuáles van a ser los protocolos y las fases? Y una capacitación y difusión a estas personas que vuelven por diferentes fases, que ya les había comentado. Empezamos con las encuestas para saber cómo estaban nuestros equipos, nuevamente de quién estaban conformados, si tenían personas vulnerables o no, si ellos podían volver, cómo se trasladaban, si en transporte público o privado, cuánta era la distancia de recorrido. Y nos ayudó mucho a entender qué personas podían volver en una primera etapa y qué personas no, y quiénes deberían esperar a casi la última. Luego vienen las capacitaciones que hemos tenido, y nuestras fases de retorno están divididas en 3 etapas. La primera es que la habíamos planeado paradójicamente para julio, y ya les cuento luego por qué no la iniciamos. Pero la primera fase consta del 10% de la población total de la organización que trabaja el día de hoy vía remota. La segunda va a volcar el 30% y ya la última va a ser el 50%, manteniendo mucho el tema del trabajo remoto y el home office en la mayoría de colaboradores, porque efectivamente esto llegó para quedarse, y también está rompiendo con muchos paradigmas y esquemas que teníamos en nuestras mentes, con este enfoque que ya les había comentado. Y efectivamente les hablaba de por qué no iniciamos el 1 de julio este retorno. Y básicamente se debe a que tenemos una comunicación transparente y congruente con nuestros equipos. Efectivamente, en la etapa 1 nosotros ya habíamos comunicado que iniciábamos a partir del viernes 3 de julio. Y les estábamos explicando a todos en el equipo quiénes iban a volver, cuáles eran las fases, cuánto es el porcentaje, etcétera, etcétera. Pero el 1 de julio también se eliminó la cuarentena a nivel nacional, salvo en algunas regiones del país. Y el 1 de julio y el 2 de julio nosotros nos dimos cuenta que todavía no
nos estamos adecuando a esa nueva normalidad y que el trasladar a personas del trabajo remoto a oficinas podía ser inseguro por temas de transporte, por temas en general de aglomeraciones, por temas de tiempo. Así es que tuvimos que hacer un stop y decir, el día de hoy no vamos a abrir el 1 de julio las oficinas, sino que le estamos haciendo un stop, una paralización, para luego evaluar el proceso, ver en esta quincena si efectivamente los casos aumentan o no, dada esta nueva apertura, la nueva normalidad, y luego definir claramente cuándo vamos a volver a las oficinas. Está planeado para agosto, pero nuevamente, como les digo, es un poco el evaluar cómo va la situación del país y los casos de contagio para tomar la mejor decisión para nuestros equipos y sus familias. ¿Y cómo nos preparamos para esto? Pues tenemos un equipo que todo el tiempo nos ayuda con protocolos de limpieza. Hemos incrementado espacios de motos y bicicletas, creo que el doble o el triple de la capacidad que manejábamos. Estamos haciendo distanciamientos sociales, hay espacios que sí se pueden utilizar, hay espacios que no, velando por los metros de distanciamiento social. Hemos virtualizado muchos procesos, nuestros photochecks ahora son virtuales, para que les ayuden a las personas en el desplazamiento. Y también la gente que vuelva en la primera fase va a tener un pack de bienvenida que consta de la careta, del alcohol, de tapaboca, entre otras cosas, efectivamente, para seguir velando por su seguridad. Y finalmente eso es nuestro propósito, no sé, y espero haber compartido las prácticas que nosotros el día de hoy utilizamos. Básicamente todas las prácticas y todos los procesos y protocolos que nos hemos tenido que replantear han estado orientados a transformar vidas y hacer de esta normalidad una mejor. Siempre cuidando el bienestar de la gente, pero sobre todo creyendo que juntos somos más fuertes y que esta fortaleza va a sacar lo mejor de nosotros como colaboradores, como personas de la sociedad, para apostar por un mundo mucho mejor. Entonces, eso es, espero que les haya gustado y yo les doy las gracias por haberme escuchado y el tiempo de atención. Gracias. Gracias, Cintia. Pasamos a las preguntas para no extendernos mucho. A ver, me parece que ya hay alguna pregunta. Sí, mira, acá una pregunta para Verónica. Sobre la radio Kaiku, ¿desarrollaron la app desde cero? ¿Cómo cumplieron con las exigencias de Updike y Unimpro por derechos de autor de las canciones? Pregunta, a ver, el app se desarrolló de la mano de un proveedor externo. Lo que hemos hecho nosotros es alojar el app, en el app alojar el desarrollo de Radio Kaiku. Esto han sido sistemas en línea, y lo que sí pagamos mensualmente es tanto el Updike como el Unimpro para evitar cualquier contingencia por el uso de música, ¿sí? Pero el desarrollo como tal de toda la radio es un desarrollo interno que hemos hecho con personas del equipo de recursos humanos que saben de sistemas, ¿sí? Así de casero y así de bonito ha sido este proyecto. Acá hay otra pregunta de Yesenia Domínguez. Buenas tardes, excelente presentación y buenas prácticas de ambas ponentes. Cintia, ¿qué tipo de actividades de gamificación utilizan? ¿Puedes dar algún ejemplo? Buenísima pregunta. Tenemos herramientas como el Kahoot, que pagamos, no es tan caro, la verdad, y el Kahoot nos ayuda mucho en temas de competencia. Utilizamos mucho los avatars, que ni crean que los compramos o los hemos mandado a desarrollar. En verdad, creo que el autoaprendizaje y el learnability es algo importante para cada uno de nosotros, y cada vez que le pido al equipo o a mí misma decir, hoy tenemos que gamificar esto, tenemos que volverlo más tecnológico, nos metimos a internet a buscar cómo crear avatars, y nos ayudaron creando avatars para las inducciones. Trabajamos con Mentimeter, trabajamos con, por ejemplo, procesos de points of view, que si antes eran tarjetas presenciales, las hemos escaneado y las utilizamos en nuestros procesos de integración o actividades. Gamificaciones en procesos de integración también como muy básicas, pero que nos ayudaron también a generar esta cercanía en juegos. Por ejemplo, el Adivina la película, y poníamos gráficas de diferentes, como emoticones, y tú tenías que adivinar la película, igual las canciones, entre otras. Hemos trabajado realidades aumentadas con el equipo de tecnología
pero hemos tratado de que el presupuesto no se incremente para nada. De hecho, todo lo que nosotros tenemos y todos los videos que ustedes han visto, las hemos trabajado en la interna con nuestros colaboradores y colaboradoras, y eso también los ha retado de una manera interesante a ver de qué manera podemos hacer más interactiva esta relación. La última pregunta, esta es para ambas. ¿Cómo manejaron la resistencia o el miedo de alguno de sus colaboradores a retornar a sus labores durante la cuarentena? A ver, si me permites, empiezo. Fue difícil, ¿sí? Yo creo que esto era un tema de respetar a la persona, respetar el miedo, respetar y entender cuál era el contexto por el cual el colaborador decía, tengo miedo de volver, ¿sí? Durante los primeros casi 60 días fuimos bastante detallistas. Entendíamos e indagábamos el porqué del temor y el porqué de la decisión de no volver. Algo que Sodexo no ha dejado de hacer desde que ha empezado esta cuarentena es pagar salarios. Nosotros hemos mantenido nuestra estructura salarial a todos nuestros colaboradores y lo que empezamos a hacer era registrarlos con licencia con goce de haber compensable, logrando obviamente organizar que el equipo esté igual completo y poder dar el servicio a nuestro cliente, pero sí ha habido mucha capacidad de escucha y esto ha sido parte de lo que hemos trabajado con la línea activa de Sodexo que les compartí. Porque cada familia, como bien comentaba Cintia, tiene una realidad diferente. Cada persona, cada ser, tiene una propia situación en casa y en su entorno que hay que respetar y hay que acompañar. Hoy las cosas están mejor, hoy la gente, si usa sus protectores, si usa sus implementos de seguridad, sabe que el contagio es menor, ¿sí? Pero al inicio, por lo menos los primeros 60 días, estuvimos muy abiertos a analizar cada una de las situaciones de nuestra gente. De hecho, muy alineada con lo que dice Verónica, realmente creo que esto es un vivir el día a día, realmente. Y creo que como bien comentaba, los primeros días o los primeros 60 días, de hecho fueron los más difíciles porque además no teníamos información clara, no sabíamos si se contagiaba por el aire, si te tocabas, te contagiabas. O sea, en verdad teníamos un montón de mitos alrededor de este proceso o de esta enfermedad que hacían que muchas personas se sintieran inseguras. Con lo cual, sí teníamos personas que nos dijeron que no podían participar dentro de este retorno a las oficinas en una primera fase, o asociados que no deseaban empezar a trabajar en campo porque tenían temor. Y ahí era lo importante de aplicar las encuestas o el acompañamiento hacia los colaboradores, porque detrás del temor siempre existe una causa fundamental. Y esa causa fundamental podía ser que tenía familiares en riesgo y no los querían exponer, porque claramente el salir generaba una exposición en tu casa. O tú misma te sentías una persona de riesgo. Y no necesariamente, y acuérdense que el tema, por ejemplo, de la obesidad, el porcentaje era menor en los primeros 60 días, ahora ya es mayor y es obesidad mórbida, y hablamos de otro tema, de personas con riesgo, pero también tenía mucho temor. Entonces, al entender esto, podíamos ofrecerles algunas opciones. La primera opción es brindarle licencia, como bien dice, con goce de haber a los colaboradores con horas compensables que nos tenían que brindar luego. La otra era ver la posibilidad de brindar una licencia sin goce, que también existe. La otra, y era la primera que utilizábamos, era entender el entorno, entender por qué el temor, intentar capacitarlos y seguir trabajando en la difusión de los programas y de estas desmitificaciones y de estos sesgos que nosotros también teníamos, porque efectivamente, como ustedes, nosotras o yo particularmente también tengo miedo. El día de hoy no lo saben muchos, pero yo estoy embarazada, tengo 5 meses. Pero te estás enterando el día de hoy. Entonces, claramente también tengo temor, tengo miedo. Ni siquiera me podía ver el ginecólogo en los primeros meses. Entonces, efectivamente estas cosas pasan y detrás de estos temores siempre hay una respuesta. Y este acompañamiento del día a día, del paso a paso, es importante y ofrecerles todas las acciones que de manera correcta y apoyando siempre por el bienestar de la persona y el económico es importante, ¿no? ¿Tienen tiempo para un par de preguntitas más? Dale, creo yo, ¿no? Sí, avancemos, Sí. si te parece, Úrsula.
Perfecto. Felicidades, Cintia. Antes de leerte la pregunta por el embarazo. A ver, continúo. Buen día, perfectas presentaciones. Mi consulta es, ¿cómo están haciendo para el monitoreo y asistencia del personal de home office? ¿Te refieres a que la gente haga su trabajo? Si esa es la pregunta, nosotros somos una empresa bien enfocada a los resultados. Y algo que hemos visto, y creo que Cintia lo vive también en Manpower, es que la gente está trabajando muchísimo. No estamos llevando un control de asistencia virtual, pero sí estamos respetando mucho la jornada de trabajo. ¿Sí? Dentro del programa Estar Bien también estamos trabajando con los líderes para que respeten los horarios, ¿sí? Porque al inicio pues la gente se emocionaba y agendaba reuniones hasta muy tarde, y el sábado, oye, pero si igual estás en tu casa, como que nos reunimos un ratito, perdón, es sábado. Y así como Cintia, yo soy mamá, tengo 2 hijos y tengo una casa que atender y obviamente una vida más allá de mi trabajo. Pero no estamos llevando, por lo menos en Sodexo, un control de asistencia ni control de presencia virtual con la gente. En nuestro caso, igual no lo estamos llevando porque nosotros tenemos una serie de métricas y objetivos que cada uno de los colaboradores en sus diferentes posiciones tiene que cumplir. Con lo cual, incluso estando en oficina, tampoco nos preocupamos por la marcación en general. A nosotros nos preocupaba mucho el cumplimiento de los objetivos en oficinas y el día de hoy es lo mismo. Efectivamente, como bien dice Vero, tuvimos una complicación porque pasaba que se desvirtuaban los horarios de trabajo y efectivamente muchas personas trabajaban hasta más tarde o trabajaban en fines de semana porque tenían en la concepción de esto es importante, pero hay que diferenciar lo importante de lo urgente. Entonces empezamos a trabajar con los líderes, algo por esta lista de difusión de WhatsApp que les comenté, temas de cómo abordar lo importante de lo urgente y cómo respetar esos horarios de trabajo entendiendo las diferentes realidades. Les hicimos unos cuadrantes de ver cuánto es urgente, cuánto es importante, y si se mezclan estas dos, bueno, ya ahora sí tienes que llamar. Pero por lo demás era hacerte preguntas importantes, era, ¿lo puedo dejar para el lunes? ¿Lo puedo dejar para mañana? Y eso nos ayudaba a poder darles la tranquilidad de también el sano descanso. Pero por temas de monitoreo de horarios, la verdad es que nos manejamos por cumplimiento de objetivos. Ok, ya la última pregunta para ambas. ¿Cómo manejaron con sus colaboradores la suspensión de operaciones de algunos de sus clientes? Bueno, aquí la comunicación es sumamente importante. O sea, nosotros tuvimos operaciones, como les dije yo al inicio, que no pararon. Las mineras, las petroleras, las empresas que elaboran alimentos y demás, ¿no? Que son los de primera necesidad. Pero aquellas operaciones que pararon, porque obviamente la coyuntura sí los obligó, lo que hicimos fueron webinars con la gente, explicándoles a través de todas las opciones, no solamente presencial, virtual, sino WhatsApp, comunicación telefónica, que iban a estar en casa en licencia con goce de haber compensable. De hecho, en el mes de marzo, cuando inicia todo esto, nuestra gente estaba muy preocupada y era la principal pregunta, ¿y me van a pagar a fin de mes? Porque se supone que mucha gente está diciendo que en el Perú en general esto está paralizando la economía, paralizando el país, pero nosotros como Sodexo en ningún momento tomamos en cuenta ni la suspensión perfecta, ni nada de estas opciones que en algún momento el gobierno optó por presentarnos. Y lo que dijimos es, ok, nuestra gente está en licencia con goce de haber compensable. Y luego veremos, cuando termine toda esta historia, cómo devuelven estas. Entonces sí, la gente además a través de la línea activa agradecía porque decían, nos pagaron a tiempo, nos pagaron y voy a seguir en mi casa porque mi operación sigue cerrada, ¿sí? Sin embargo, si había necesidad de llevar a esta persona a otra operación, también había una conversación previa, no era que, oye, como tú estás en tu casa, no estás haciendo nada, te puedes ir a... No, porque también vemos un tema de distancia, dónde vive nuestro colaborador versus dónde está la operación donde tiene que elaborar. Pero así hemos manejado las operaciones. Hoy casi todas nuestras operaciones ya aperturaron. De hecho, durante la pandemia ganamos un contrato súper grande en el que tuvimos que movilizar casi 800 personas hacia Pquehua, y entonces también fue un reto muy bonito para el equipo de recursos humanos y obviamente oportunidad laboral para tanta gente que sabemos que en el Perú hoy está pasándola muy mal. Entonces sí ha habido todo un trabajo muy de cerca con las operaciones y con las suspensiones y la reapertura de los servicios en general. En nuestro caso, la verdad es que
nuestro propósito, como les comentaba, era transformar vidas y asegurar el bienestar de las personas. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es, en el caso del staff, que era el primer grupo de colaboradores que les comenté, es asegurar que las personas que tenían que seguir trabajando de manera remota, trabajen de manera remota. Las personas que no por la naturaleza de sus funciones, estoy hablando de personas de mantenimiento, motorizados, etcétera, etcétera, brindarles licencia con goce de haber a compensación de horas posterior. Luego de eso, teníamos el otro grupo de personas que son nuestros asociados, que son colaboradores que trabajan para clientes. Y de ahí lo teníamos que dividir en dos. En los clientes que sí van a seguir trabajando, porque efectivamente trabajaban en actividades esenciales para el país, y con ellos no había problema, no seguíamos trabajando. Y con los clientes que por su sector en la economía, esto se quedaba paralizado por el proceso de aislamiento social obligatorio. Entonces ahí nos tocó un trabajo de hormiguita, de tocar puerta por puerta a cada uno de nuestros clientes y ver cuál era la mejor solución para no afectar a nuestros colaboradores. Y ahí empezamos a negociar licencias, toma de vacaciones, y algunos otros mecanismos que nos ayudaron a preservar el tema de mantenerlos y de compensar horas o de tomar vacaciones si fuera el caso. ¿Qué pasó el día de hoy o qué pasa? Tampoco es inevitable contarles, en el caso de la compañía, es que sí, efectivamente nos redujimos y tuvimos que no renovar algunos contratos. Pero tuvimos algo bien importante y eso de verdad es que nos llenó de mucha satisfacción porque a esa reducción que tuvimos, sobre todo en el staff, nosotros les explicamos la coyuntura, pero también teníamos una promesa de valor con ellos, que era que cuando pasara el bache ellos iban a retornar porque eran talento para la organización y era un bache que teníamos que pasar como organización también. Entonces era inevitable no contárselos porque también es importante que tengan estas experiencias. Y el día de hoy, de verdad que, bien, gracias a Dios y a la organización en general, es que nuestros sectores también se han visto activos y hemos ganado algunos otros negocios y estamos trayendo y retomando a nuestra gente, a la que dejamos ir. Entonces, y de a poco se van activando estos contratos y los estamos volviendo a traer. Y cuando hacíamos las encuestas de salida por estos términos de contrato, todos los comentarios siempre fueron, entiendo la coyuntura y quiero volver a la compañía. Y el día de hoy también las personas que están volviendo tienen una bienvenida diferente. Les hemos armado un video, les estamos armando unas tarjetas de bienvenida, porque efectivamente es un poco cumplir con lo que les dijimos, ¿no? Y ser congruente con lo que nos toca. Es inevitable, seguramente en Sodexo o en las empresas que nos están escuchando el día de hoy, pues sí, hemos tenido que ver ciertas tomas de decisiones que no necesariamente son las más agradables, pero independientemente de ello manteníamos nuestro compromiso con la gente y ese compromiso nos mantiene trabajando duro y parejo para que esto se dé, y el día de hoy como compañía en Manpower Group, gracias a Dios lo podemos decir, estamos atrayendo a las personas que que tuvimos que dejar de contratar o de renovar algún contrato, y nos llena de mucho orgullo como organización. Bueno, muchas gracias Cintia, muchas gracias Verónica. Nos han compartido súper buenas prácticas y también ideas que se pueden replicar en otras organizaciones. Les agradezco mucho su tiempo y gracias a todos los que se pudieron conectar el día de hoy y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias, buen día.